Kak Ticholach. Seqir Qach'alaj, Utzipetik Chupamri Qatijonik. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. El día de hoy vamos a aprender diferentes técnicas para elaborar ish, su'aq, kerichuqa, pach'untaqtij. Vamos entonces a iniciar con la primera técnica. Entonces vamos a elaborar hum ish. Para ello, ¿verdad? Ustedes pueden ver en pantalla ya el texto. La parte que está en naranja es la parte que podemos cambiar. Vamos entonces a ver el primer ejemplo. Para ello necesito mi instrumento. Matios, Janila Matios. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Nubis quiere. Tiwak ashah. Tiwak ashah. Ricoy copache. Juncoy copache. Jujuntak ye copache. Yekikot. Ritak koy. Shiwak ashah. Jumbes chik. Ricoy copache, juncoy copache, jujuntacoy copache, yekikot, ritacoy. Muy bien, excelente, Shiwakashah. Escuchamos, ¿verdad? Ahora muy bien, vamos a aprender entonces otro ejemplo, pero ahora ya no lo vamos a hacer con el coy. Dijimos que habían partes que podemos reemplazar. Entonces ahora vamos a decir ri umul. ¿Qué les parece? Utilicemos ri umul. Pero ahora, ¿dónde se mantiene el umul? Vamos a decir entonces que copajul. Copajul. Nos quedaría ri umul copajul. Vamos a reemplazar las siguientes oraciones. Jun umul copajul. Jujun tak umul eko pajul. Ahora entonces, ¿qué hace el umul? Yekotón, ritak umul. Muy bien, vamos nuevamente. Tiwakashah. Riumul kopajul. Junumul kopajul. Jujutakumut lekopajul, yekoton, ritakumut. Shiwakashah. Yalan jebesh kanahkan riqabish. Y de esta manera entonces podemos seguir reemplazando los animalitos, dónde es que se encuentran y qué es lo que realizan. Estamos de vuelta. ¿Queremos seguir aprendiendo? Yo sé que sí. Excelente. Para ello entonces vamos a aprender ahora cómo se elabora un su'aq. Muy bien. Para ello vamos a utilizar una clase de palabras que en el idioma cachiquel se llaman ulaj-tzij. ¿Cómo se llama esta clase de palabras? Ulaj-tzij. Pares mínimos. ¿Verdad? Para ello vamos entonces a utilizar los siguientes ulaj-tzij. Ulaj-tzij. Vamos a ver la primera, que es choy. Choy. La segunda, choy. Choy. Vamos entonces ahora a elaborar nuestro su'aq utilizando otras palabras. Muy bien, y no bien queréis. Richoy o pachoy. Pachoy o richoy. Excelente, ¿vieron qué fácil es? Vamos a hacerlo más rapidito. Chanin, chanin. Richoy o pachoy. Pachoy o richoy. ¿Qué les parece si lo hacemos chanin, chanin? Richoy o pachoy. Pachoy o richoy. Jeber, ¿vieron qué fácil es?
¿Realizamos otro ejemplo? ¿Qué les parece si realizamos otro ejemplo? Vamos entonces ahora a utilizar rikulaj tzij, atz y utz. Atz, utz. Muy bien, vamos entonces ahora a enlazar para elaborar nuestro su'aq. Para ello entonces vamos a decir que rib'atz netz'an rikin rib'utz. Rikin rib'utz netz'an rib'atz. Utz beja pakamin hu'achik chanin. Hu'bechik chanin chanin. ¿Ves? Rib'atz netz'an rikin rib'utz. Rikin rib'utz netz'an rib'atz. ¡Excelente! Hemos aprendido entonces a cómo elaborar su'aq. Rikin rikulaj tzij. Yalan jeb'el. Hemos aprendido entonces a elaborar ish chuqa su'aq. Ahora, ¿quién nos corresponde? Tienen razón, ahora nos corresponde pach'un taq tzij. Para ello vamos a utilizar la técnica de pach'un tzij pa wo'o. ¿Qué quiere decir, verdad? Es el poema en 5. ¿Por qué poema en 5? Porque necesitamos wo'o pasos para elaborar nuestro pach'un tzij. Muy bien, veamos entonces qué pasos necesitamos. Rina beij, necesitamos ri jaltas. Rukan, necesitamos as. Rosh, necesitamos ano. Rukaj, necesitamos hum ab. Ri ro, necesitamos nuevamente ritas. Ahora veamos el ejemplo. Tiqach'eta, tiqabanahun qapach'un tzij. En el jaltas, yo voy a utilizar el jaltas kirq. Kirq. En el tas, voy a utilizar ritas kotzij. Kotzij. En mi anoj, voy a utilizar yasijan. Yasijan. ¿Por qué yasijan? Porque va dirigida hacia el kotzij, hacia ri kotzij. ¿Verdad? Seguidamente necesito mi pap y lo voy a elaborar de la siguiente manera. Yasijan kirq kotzij. Ah, qué interesante, ¿verdad? Utilizamos entonces el mismo verbo yasijan. Luego dije kirq kotzij. Yalan utz, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, digo kirq kotzij. Recordemos que en el idioma kaqchikel siempre vamos a escribir el adjetivo antes del sustantivo. Por eso digo kirq kotzij y no digo kotzij kirq. Excelente. Veamos el siguiente paso, que es el as nuevamente. As. Para ello vamos a colocar o agregar 3 veces nuevamente nuestro tas. Entonces digo kotzij, kotzij, kotzij. ¿Ya vieron qué fácil es? ¡Excelente! Ahora vamos a recitar nuestro poema ya sin los pasos. Deja y no quiere. Kirq kotzij. Yasijan. Yasijan kirq kotzij. Kotzij, kotzij, kotzij. Jarek aruki'il rikakchikel ch'ab'ej. Tiqetamaj, tiqakusaj, tiqach'ab'ej. Janila Mateos Chivé, ni qatz'et qi.